Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Este año, como lema, tenemos estableciendo el orden de Dios. Y este primer trimestre estamos trabajando estableciendo el orden de Dios en las finanzas. Y hoy vamos a estar trabajando este tema, cómo eliminar las deudas. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Señor su bendición para que Dios nos hable, nos dirija y nos enseñe qué consejo de Dios hay en relación a las finanzas. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Ruego, Dios, que tú seas guiándonos en el conocimiento de tu palabra, en el temor tuyo, Señor. Guíanos, Padre, conforme tu gracia bendita, conforme tu voluntad, Padre. Padre Celestial, gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La deuda es como una sombra, como una tentación, aún como un demonio. Es la deuda, la cual hay que saberla trabajar, hay que saberla tratar. Las deudas destruyen hogares. Hay hogares que se han disuelto por la sencilla razón de no tener con qué pagar un arriendo, no tener con qué pagar unos servicios públicos. Las deudas han separado familias, donde alguno de los dos se queda y el otro viaja al exterior a conseguir lo del alimento. Ahí hubo una editorial que se escribió donde se llaman los huérfanos de los padres que viven en el exterior. O sea, les mandan el dinero, pero no tienen el calor familiar. Y eso es porque por las deudas que tenían, se tuvieron que separar. También las deudas dañan las amistades. Los amigos pueden dañar una relación de infancia, una relación de fraternidad, aún puede dañar lazos fraternos entre hermanos en la fe, porque de buena voluntad alguno de los dos prestó y el otro no pagó y dañó una relación. Aún se han ido personas de la iglesia aún por vergüenza de no encontrarse con alguien. Aún a mí ya me pasó a una persona siendo pastor en Pereira que le presté un dinero y perdí la plata y perdí el hermano por ayudarlo a salir de una situación financiera, ¿cierto? También las deudas aún llevan al suicidio, porque llega a un punto donde donde ven que el túnel no tiene salida, donde la mejor opción es pegarse en un tiro en la cabeza o tirarse de un puente o hacer algo como esto. Una locura por la irresponsabilidad de no manejar bien las finanzas. La palabra del Señor dice en el libro de los Proverbios que el que presta, esclavo es del que le prestó. Dice literalmente: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. En otras palabras, el rico se aprovecha que tiene dinero y aprovecha su dinero para explotar al pobre, y el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces empieza una esclavitud. La esclavitud del siglo XXI es la esclavitud financiera, donde trabaja para pagarle a otros y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja solo para pagar deudas y anda esclavo. Le roban el sueño, le roban la tranquilidad, le roban la cotidianidad diaria. El teléfono, el celular se convierte en un susto
¿En qué momento lo van a llamar? El toque a la puerta de la casa se convierte en un susto, o aún yendo al trabajo, ¿a dónde se va a encontrar al que le debe? O si le van a embargar la casa o lo que tiene, ¿cierto? Entonces ese es un problema, y la Biblia claritico lo dice, que el que debe es esclavo del que le debe. Ese es un principio. Otro, Romanos 13:8. La Biblia dice: no debáis a nadie nada. Dice: no debáis a nadie nada. Y ahí mismo en el libro de los Proverbios 22:27, mire cómo dice este texto: el sacrificio de los impíos es Proverbios 22:27 dice: si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? En otras palabras, el que debe, aún le pueden quitar su cama donde duerme. Va a quedar en la calle físicamente, en la calle, por no saber manejar las finanzas. Y hoy hablemos de los 9 principios que nos enseña la palabra de Dios, cómo sanear esas deudas. En primer lugar, reconocer que está endeudado. Reconozca que está endeudado. Se lo pongo de otra manera: reconozca que es pobre, porque lo que tiene lo debe. Así de sencillo. Reconozca que está endeudado. Ese es un principio universal, el reconocer. Mientras no se reconozca la condición de la persona, no va a salir adelante. Cuando va una persona a Alcohólicos Anónimos, lo primero que le dicen allá, el primer mandato en Alcohólicos Anónimos es: reconozca que es un enfermo, está enfermo y tiene un problema de alcoholismo y que necesita ayuda. Si él no reconoce eso, no va a poder salir. Reconozca. Es el principio del perdón. Reconozca que es pecador, que ha ofendido a Dios y que necesita un arrepentimiento para recibir el perdón de Dios. Entonces ese principio se aplica a la vida financiera. Reconozca que está endeudado. Reconozca que no, o sea que si no es pobre, va a la pobreza. Segundo, hay que creer que Dios lo quiere ayudar. Creer que Dios es capaz de ayudarlo. Creer que Dios es capaz de hacerlo libre, totalmente libre en las finanzas. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, nos habla de este principio de honrar al Señor en todo. Romanos 8:32 dice la Escritura: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Qué dio el Señor por nosotros? Dio lo máximo. Dio lo máximo. ¿Qué es lo máximo? Lo máximo dio a Jesucristo. A Jesucristo dio todo. Pero dice, este versículo es tremendo. Dice: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Será que Dios no nos dará la añadidura? ¿Será que Dios no nos dará algo más si Dios nos dio ya lo máximo, que es a su Hijo Jesucristo, para limpiar nuestros pecados? Él pagó la deuda más grande que el humano tenía, que era su pecado. ¿Cómo no nos va a ayudar para pagar unas deudas económicas que tenemos? Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Yo me levanté en una familia con escasos recursos, pero todavía recuerdo que tocaba ir a la tienda a fiar, y eso era mes tras mes: vaya y fíe, fíe y fíe, fíe y fíe, hasta que en la casa llegaron al Señor y se cortó esa cadena, esa maldición de prestarle a Raimundo y todo el mundo.
Dios nos va a ayudar. Mateo capítulo 6, versículo 26 nos habla que hay que confiar en Dios, hay que creer en Dios, que Él nos va a bendecir, nos va a sustentar. Dice aquí en el Evangelio, en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No va más que ellas? ¿Cuánto vale un ave? El Señor la alimenta. ¿Cuántas aves hay en el mundo silvestres? De toda clase de todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Aquí habla un principio bíblico, que hay unas necesidades, sí, que comeremos, que vestir. Hay unas necesidades reales, pero ¿qué dice el Señor? Más buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que viene por añadidura. Es un principio, ¿cierto? De tal manera que nosotros, si tenemos a Dios en primer lugar, Dios nos va a honrar bendiciéndonos con el resto. También dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está hablando de la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, viene el entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué nos está pidiendo primero? Que meditemos en la palabra, que la pongamos por obra, la palabra del Señor. Se ha comprobado en estudios sociológicos que se han hecho que los cristianos de generación a generación suben un estrato social. ¿Y por qué suben un estrato social? Por muchos principios bíblicos que nosotros mantenemos, pero uno de los principios es porque Dios es nuestro proveedor, porque Dios nos ayuda, porque tenemos a Dios en primer lugar. Cuando uno va a ciertos lugares, uno puede ver la diferencia entre una persona creyente y no creyente, entre un estado creyente y no creyente. Es fácil de identificar. ¿Por qué razón? Por la forma en que viven. Y Dios sí quiere bendecirnos, Dios sí quiere darnos. También dice en Malaquías capítulo 3 versículo 10, Malaquías 3:10 nos habla sobre el diezmo. Dice la escritura: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni el fruto de la vid será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay un principio que es el diezmo. El diezmo trae honra y trae bendición a su vida y a su hogar. Este es como un misterio, si se puede llamar así, un misterio. Cómo las finanzas rinden cuando se honra a Dios primero. Voy a colocar dos ejemplos reales de la vida real. Uno, hace años, una familia vino a una consejería. Les estaba yendo económicamente hablando, pero mal, súper mal. Estaban perdiendo bienes. Yo le pregunté, hice un estudio financiero con ellos y yo no veía el quiebre. ¿Por qué les iba yendo tan mal? ¿Por qué? Y llegué a un punto donde
ya me confesaron algo, que esos bienes o parte de esos bienes los habían adquirido en el narcotráfico. Entonces yo les dije a ellos, bueno, les tengo una noticia, que esos bienes se les van a acabar. Normalmente se acaban porque no lucen. Le pregunté, ¿qué bienes ustedes adquirieron bien, con trabajo, legal, todo normal? Me dijeron, la casa de tal lugar, el carro tal. Le dije, bueno, esos dos nadie se los va a tocar. El resto, el diablo se los quiere quitar. Y de pronto se los va a quitar, y yo creo que se los va a quitar. Entonces estén tranquilos. De ahí para arriba ustedes van a crecer económicamente. Y así fue. Perdieron todo, exactamente como si fuera un profeta para ellos. Perdieron todo lo que habían ganado en el narcotráfico. Pero nada de lo que adquirieron legalmente, honradamente con trabajo, lo perdieron. Ese es un principio cuando alguien lleva a la casa cosas robadas, cosas ilícitas, cosas irregulares. Está llevando a la casa maldición. Y hay un dicho popular que dice que lo que por agua viene, por agua se va. Ese es un principio de maldición. ¿Quiere llevar a su casa maldición? Lleve cosas robadas, compre celulares robados, compre partes robadas de carros, cosas de esas, y va a llevar maldición a su casa. Pero también hay un principio de bendición, que es el diezmo. Y el Señor promete dos cosas para el que diezma. Dice, abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Está hablando el Señor que Él mismo se encargará de bendecir hasta que abunde. Y segundo dice, reprenderé por vosotros al devorador. Y el devorador es el ladrón, las deudas, los extorsionistas, una cantidad de cosas. Es el devorador que quiere dañar nuestro patrimonio, nuestra riqueza, nuestra comodidad financiera. Reprenderé por vosotros al devorador. La única vez en toda la Biblia que Dios dice que lo prueben es en el diezmo, solamente en el diezmo. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente es dado a lo material y no dado a lo espiritual. Por eso dice Dios, prueben a ver si lo que les estoy diciendo es verdad o es mentira. Ahora yo les digo a ustedes, si hay alguien aquí en la iglesia que no es fiel en su diezmo, acepte el reto de Dios de probarlo. Diezme 3 meses, 4 meses fiel, lo que es real. Digamos 4 meses fiel, y el 5.º mes para probarlo no diezme, y usted se va a dar cuenta de la diferencia, ¿cierto? Ahí se ve si de verdad Dios lo está bendiciendo o no. ¿Sí ve? Es un reto que Dios coloca en su palabra. En cuarto lugar, necesitamos saber cuánto es la deuda. ¿Cuánto es la deuda? ¿Por qué? Porque el que no sabe la deuda, pues siempre va a estar patinando porque no sabe, no le está apuntando a lo que es. Tiene que saber cuánto es la deuda y tenerla grabado para poder orar por ella, para poder trabajar por ella, para poder eliminarla. Hay que saber cuánto se debe. Ponga la cifra, póngalo en claritico. ¿Cuánto le debo al banco? ¿Cuánto le debo a fulano, a sutano, a perencejo? ¿Cuánto debo? Y hágalo. En quinto lugar, necesita saber cuánto tiempo va a pagar esa deuda. ¿En cuánto tiempo va a ser libre financieramente hablando? ¿En cuánto tiempo? Supongamos que debe 100 millones de pesos. ¿Cuánto tiempo va a gastar para pagar los 100 millones? Entonces tiene que echarle lápiz a eso. ¿Cómo va a hacer? Y póngale tiempo a eso. Porque si usted no le pone tiempo a eso, le pasa lo que le pasó a una tía mía. Tuvo un novio y el novio le habló
pajaritos, de todos los pajaritos que se iban a casar, pero nunca le dio una fecha. Nunca le dio una fecha. Y él se fue a vivir a Estados Unidos y quedaron de novios, pero nunca pusieron fecha. Y ella llegó a viejita y nunca se casó. ¿Por qué nunca se casó? Porque se enamoró y se embelezó con alguien que nunca le dio una fecha, ¿cierto? Hay que poner una fecha, así de sencillo. Usted tiene un objetivo, póngale fecha a ese objetivo. Voy a estudiar una carrera universitaria, ponga la fecha, ¿cuándo comienza? Para saber cuándo termina, así de sencillo. Pero si no le pone fecha a eso, queda ahí. Yo recuerdo hace años, cuando nos hicimos novios con mi esposa, la que hoy día es mi esposa, yo le dije a ella que me gustaría casarme al año. Y ella abrió los ojos y me dice, ¿por qué un año? Le dije, porque yo ya tengo mi vida proyectada. Yo sé que lo que quiero. Entonces otra vez me abre los ojos y dijo, no, pero es que yo no tengo planes de casarme. Entonces le dije, bueno, yo le oré a Dios no por una novia, le oré por una esposa. Entonces yo quiero que tú seas mi esposa. Y entonces me dijo, no. Entonces le dije, bueno, hagamos otra cosa, orémosle a Dios. Tomemos dos opciones, pongamos una fecha, 1 año, 2 años, máximo 3 años, no más, con una fecha. Si no, terminamos, los dos quedamos libres. Yo te amo, pero quedo libre, ella queda libre. Y si ella me decía entre 5 o 6 años, porque ella iba a estudiar una carrera y no sé qué, entonces yo le dije, bueno, si de aquí a esa fecha ninguno de los dos se ha casado ni es novio de nada, nos encontramos otra vez. Pero yo no quiero enamorarme esperanzado de una mujer y serle fiel a una mujer a la distancia, porque ella vivía en Bogotá y yo vivía en otro lugar, y que ella por allá en la universidad consiguiera a alguien y yo ahí mirando y quedándome esperando nomás. Le dije, no. Entonces más bien terminamos, una de las dos, o nos casamos con una fecha o terminamos. ¿Y cuánto yo amaba a Diana? Muchísimo. Me costó muchísimo conquistarla. Ya la tenía, pero ¿qué no quería? No quería una novia, quería una esposa. Entonces lo mismo pasa con las fechas. Si usted no pone fechas, no logra las metas, no logra los objetivos. Entonces usted debe colocar una fecha de cuándo va a pagar la deuda. Ponga la fecha. ¿Qué dice la escritura en San Lucas 14:28? El Señor nos da un consejo en el Evangelio de San Lucas sobre las deudas. 14:28 dice la escritura así: porque ¿quién de vosotros que una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este es un principio de proyección. Usted debe colocar la fecha en qué tiempo va a pagar la deuda, va a terminar de pagar esa deuda. La escritura dice: primero hay que hacer cuentas y luego hay que construir. ¿Cuál es el problema de algunos? Que primero construyen y quedan en la mitad, no les alcanzó para terminar y quedó ahí el esqueleto. Yo he ido a lugares, y creo que ustedes han pasado por ciertos lugares donde ustedes encuentran casas sin terminar. ¿Y por qué quedaron sin terminar? Sencillamente no hicieron bien las cuentas, no hicieron bien el presupuesto. Hay que hacer cuentas antes. Ahora, ya que no hizo las cuentas antes, pues hágalas después. Ya tiene la deuda, ahora planifique cómo va a pagar esa deuda. En sexto lugar, necesitamos tener un cuadro donde esté
claro el monto total de la deuda y un cronograma de pagos, donde está la deuda grande al comienzo y cómo se va a ir pagando mes a mes la deuda. Y ese cuadrito bien claritico en la sala o en la alcoba o no sé dónde, pero hay que tener un claro el cuadro, que usted sepa mes a mes cómo lo va a pagar y si lo está pagando o no. Ese cuadro tiene que ser claritico. Hay que hacer una lista de las deudas, desde el que más paga interés hasta el que menos paga interés. El que más paga interés son esos famosos gota a gota. Esos gota a gota son descarados. Cobran 20, 30% de intereses. Y esas pobres personas se esclavizan trabajando duro para dárselo al gota a gota, y aparte de eso respirándole en la nuca, en el cuello: págueme, págueme, o lo amenazo, o le quito, o le hago, o yo ya sé dónde vive su hijo, o tal cosa, o tal otra. Entonces, un gota a gota es una maldición, literalmente es una maldición. Colóquelo de primeras. El primero que hay que salir de él se llama el gota a gota. El último, de pronto su papá o su mamá, que es muy generoso y muy ayudador, le dice: mijito, tome, le presto estos 100.000 pesos porque le iban a cortar los servicios públicos. No le está cobrando un peso de interés, pero póngalo en la lista. El hecho que sea su papá o su mamá no quiere decir que no lo va a colocar en la lista. Colóquelo en la lista porque es una deuda adquirida. Le dijo: présteme y yo luego le pago. Póngalo en la lista y haga esa lista. También escribir cuánto es la cuota mínima mensual para que la deuda no crezca, ¿cierto? Si la persona hubiera tenido educación financiera, la deuda nunca hubiera existido, pero ya la tiene. Ahora, ¿qué hay que hacer? Por lo menos que no crezca, lo mínimo para que no crezca. Ahí se establece cuánto es que debe pagar para que no crezca. Entonces hace una lista: cuánto vale el arriendo, servicios públicos, alimentación, salud, bueno, educación, todo lo que vale la canasta familiar, lo que vale la manutención de un hogar, más cuánto está pagando en la deuda. Le debe a un banco, cuánto está pagando al banco. Meta todo eso ahí en un solo paquete. ¿Cuánto es lo mínimo? Hay un principio administrativo: no gaste más de lo que le entra. Así es sencillo. No gaste más de lo que entra. Se gana 1 millón de pesos, un ejemplo. No puede gastar más de 1 millón de pesos. ¿Cuánto es el tope máximo de gasto? 1 millón de pesos. De ahí para allá se empieza a convertir en deuda. Que prestó 50.000 pesos y el otro mes prestó 20.000, el otro mes prestó 70, y todo eso empieza a sumar y le empieza a restar a la economía tranquila de una familia. De tal manera que haga cuentas claras: cuánto es lo que debe tener mensual para que la deuda no crezca. También escribir cuánto es la cantidad mensual que se está abonando a la deuda. Cuánto es lo mensual que se está abonando a la deuda. Entonces, de ese millón, ¿cuánto está pagando a la deuda? Suponiendo que tiene una cuenta con un banco, está pagando algo con un banco, una tarjeta de crédito, que le está pagando 100.000 pesos, ya sabe que son 100.000. Entonces, haga cuentas cuánto está pagando de intereses a las deudas, o las deudas, cuánto. Téngala eso claro, porque va a ser un referente para una proyección de pago. También hacer un diagrama de comportamiento de la deuda. Es como un termómetro al revés. El termómetro normalmente sube de 0, menos 0 hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la deuda
es ponga el tope, ¿cuánto debe? 100 millones, pero ¿cómo empieza a bajar? Poco a poco. Y usted lo empieza a ver, cómo empieza a bajar la deuda hasta que llegue a cero. Y también escriba la fecha en que va a lograr su sanidad financiera. La fecha, usted dice, me voy a gastar 5 años pagando deudas, voy a gastar 3 años, 7 años, ¿cuánto tiempo? Pero planee cuánto tiempo usted va a terminar de pagar las deudas. También, en séptimo lugar, hacer como prioridad pagar las deudas. Poner como prioridad pagar las deudas después de Dios, lógicamente. Ponga como prioridad pagar deudas después de Dios. Primero Dios, pero segundo, ponga prioridad las deudas. ¿Qué hay que hacer entonces como prioridad? Venda lo que tenga que vender. Venda lo que tenga que vender. ¿Qué hay que vender? Hay cosas en la casa que ya no cumplen una función. Venda eso. Si le están sacando los ojos y tiene usted un carro por ahí, vende ese carro. O si tiene un carro que paga tanto de impuesto, que le come tanto de gasolina, pues bájese de ese carro, así de sencillo. Compre un carro sencillo. Yo tuve un campero, un Nissan Patrol. En esa época pagaba $500,000 el SOAT y la gasolina se la tragaba viva, pero yo era enamorado de ese carro. Pero me puse a hacer cuentas cuánto me quitaba el carro. Yo dije, chao carro, y me compré un carrito, uno, no sé, algunos me conocieron en ese carro, bueno, un Renaultito de esos baratos. Un Renaultito. Gastaba un poquito más que una moto en gasolina y el seguro era barato. Y ya, seguí con carro, pero tranquilo. ¿Sí me voy a entender? Venda lo que tenga que vender. Y cuando eso yo vendí el carro, no porque tenía deudas, lo vendí para proyección económica. Yo voy a estar dando en este trimestre que estamos trabajando sobre las finanzas, estableciendo el orden de Dios en las finanzas. Este es un tema que estoy dando que se llama ¿cómo salir de las deudas? Próximo tema que voy a estar dando es ¿cómo adquirir vivienda propia? Todo basado en la Biblia. Después le voy a dar otro tema que es cómo ser exitoso en las finanzas, cómo adquirir riqueza, cómo estar solvente económicamente. Yo les voy a enseñar todo esto, pero concentrémonos en el de hoy, ¿no? ¿Cómo eliminar las deudas? ¿Cómo vamos a matar esas deudas? Entonces venda lo que ve que le puede representar un dinero, lo vende y va a la deuda y empieza. Mira, hay gente que tiene cosas antiguas en la casa, antiguas. Me hizo acordar un amigo que su tatarabuelo había heredado una medalla de Portugal, de oro. El tatarabuelo, el abuelo, el papá, y él la tenía y valía un montón de plata y endeudado. ¿Qué hizo? Véndala, pásela a la deuda. Hay que hacer así. ¿Sí me voy a entender? ¿De qué le sirve? ¿Qué rentabilidad le está dando una medalla guardada? Véndela. ¿Qué rentabilidad le da un cuadro en una pared? Si usted está ahorcado financieramente, ¿y qué rentabilidad le da un cuadro en una pared? Véndalo. ¿Qué rentabilidad le da tener 3 televisores en una casa? Tenga uno. Venda 2 televisores. Y eso páselo a la deuda. Así de sencillo. Venda todo lo que pueda vender. Hay que reducir al mínimo los gastos. Al mínimo. ¿Qué es lo mínimo? El alimento, servicios públicos, arrendamiento, educación. O sea, lo mínimo. Pero no viva en una nube. No viva en una nube. Hay gente que paga un arriendo en estrato 5, pero gana lo de estrato 2
Bájese de esa nube, entregue esa casa. Váyase a una casa de estrato 2, que es su realidad. Usted es pobre. Entonces, bájese de la nube mientras usted sea, así tenga, mejor dicho, tenga el apellido que tenga, pero si tiene deudas, es pobre. Pobre mentalmente y pobre financieramente. Bájese de esa nube, aterrice y pague lo que realmente puede pagar. ¿Cierto? Así es sencillo. Elimine gastos, baje el presupuesto a lo mínimo y ahora empiece a eliminar gastos innecesarios. Gastos innecesarios. Hay personas que tienen planes de celular con datos, con de todo, pagando y endeudados. Yo pregunto, ¿alguna persona puede vivir sin un plan de celular? Claro que sí. Y si tiene mucha cosa, pues péguese a algún lugar wifi y ya. Eso es gratis. Sí, pero no se ahorque financieramente, elimine esas cosas. La televisión, la suscripción por cable, pago tanto allá en la empresa de cable. Hombre, pues sencillo, bájese y vea la televisión colombiana y no más, y ya. Nadie se ha muerto por no tener una suscripción de cable. Bájese. Está yendo a un gimnasio, paga tanto mensual por ir al gimnasio, pues no vuelva al gimnasio, coge la plática esa, páguela la deuda y camine todos los días media hora gratis, aire gratis, todo gratis, ¿cierto? Hay que hacerlo, ¿cierto? Para bajar ¿qué? Gastos innecesarios. Gastos innecesarios. También hay que generar más fuentes de ingreso. ¿Qué ingreso puede generar? Si es una familia, ¿quién puede generar algún ingreso extra? ¿Quién puede ayudar en algo extra? Y eso extra, ese ingreso adicional, ¿para dónde va? Para pagar deudas. Para pagar deudas. Octavo, destine todo el dinero extra para pagar deudas. Todo el dinero extra para pagar deudas. ¿Qué es eso? Que va caminando por la calle y va volando por ahí un billete y se lo encontró y era un billete de 50.000 pesos. Y ustedes se le abrieron los ojos, 50.000, que no los contaba con él, ¿no? 50.000. ¿Qué hago con estos 50? Y pum, se le prende el bombillo, me voy para cine. No, usted es pobre, hermano, no tiene derecho. Pague la deuda primero porque usted es esclavo. Salga de esa atadura que tiene las deudas. Pague primero la deuda. Cuando tenga la libertad financiera, ahí sí gaste lo que quiera gastar. Dese una buena vida. Pero por ahora, usted tiene que pagar deudas. No le quite el sueño las deudas. Ese es el enemigo ha puesto esa atadura en las personas. Si uno no tiene la disciplina financiera, pues vive siempre mal, a toda hora mal. Yendo al cine, sí, no hay problema, pero ahora el gota a gota, el fulano, el sultano. Entonces no, es mejor no ir al cine y vivir tranquilo pagando las deudas. Todo el dinero extra que le dieron un bono por ser el mejor empleado del mes, pague la deuda. No es que me merezco una ida a no sé dónde, me merezco un celular de alta gama, me merezco. No, usted no se lo merece. No se lo merece. ¿Por qué no se lo merece? Se lo merece si está libre financieramente. Mientras tanto no lo merece, ¿cierto? Pague las deudas. Todo el dinero extra va a un fondo que se llama deudas. Noveno, una vez lograda la libertad financiera, nunca más caiga en esa esclavitud. Nunca más. Logró la libertad financiera y nunca más, nunca más. Cuando yo les dé los otros temas, cuando hablemos de las riquezas, ustedes me van a entender. Y mire, yo quiero ver gente aquí con mucho dinero, con los principios cristianos,
viviendo bien, comiendo bien, vistiendo bien, andando bien, sus hijos bien. Pero todo empieza en las bases. Y esta es la primera base. La base es libertad financiera. Libertad financiera, esa es la primera base. Si nosotros ponemos esas bases, nos va a ir bien. Que no nos pase lo que pasó esos constructores en Cartagena: licencias falsas, mal material, malo de todo, se cayó ese edificio, hubo muertos. Ahora ellos creían que estaban viviendo la buena vida. No, señores, ahora los están buscando para encarcelarlos. Otros ya están en la cárcel. ¿Por qué? Porque no supieron planear la vida, porque no supieron planear las finanzas, porque no supieron hacer las cosas. La escritura dice en Mateo 7:24, dice: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes cogen estos principios bíblicos, principios de Dios, que Dios dice, sus finanzas no van a caer, su hogar no se va a destruir por falta de finanzas, nada de esto va a pasar, porque escuchó a Dios. Pero luego dice el versículo 26: cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, porque estaba fundada sobre la arena. Nosotros escogemos qué queremos ser: sabios o insensatos. Sabios si escuchamos y ponemos por obra, o insensatos si escuchamos y entra por un oído, sale por el otro y no pasó nada y sigue la vida, y más adelante le van a pasar la cuenta de cobro, porque la vida, todo se paga en la vida. He querido crear acá en la iglesia un grupo que se llama Emprendedores, en 3 líneas. Uno, el endeudado. Otro, el que quiere una casa. No tiene deuda, pero siempre paga deuda, paga una casa y nunca tiene una casa. ¿Cómo tener una casa? Y el otro es cómo tener riqueza, cómo adquirir riqueza, bienes. Son 3 temas que voy a estar dando para que los estemos mirando, y son 3 grupos que vamos a meter ahí en Emprendedores. ¿Quién quiere entrar a ese grupo? Tenemos personas que son profesionales en el ramo, contadores, personas calificadas, para que le ayude a usted y le lleve un monitoreo de la deuda. ¿Cómo vamos a matar esa deuda? Vamos a hacer una reunión mensual donde vamos a dar testimonios, donde nos vamos a ayudar unos a otros, donde nuestra prioridad sea: vamos a ser libres financieramente. ¿Alguno de ustedes quiere entrar a este grupo de emprendedores de tal manera que pueda cantar victoria en tanto tiempo? Decir, y aquí los vamos a pasar a dar testimonio, cómo ustedes lograron la libertad financiera, cómo lograron eso, cómo lograron las metas, y pasar de paso a paso hasta que usted sea un empresario, sea una persona que tiene con qué. Entonces vamos a orar al Señor. A final de culto se van a inscribir en la parte de atrás. En la parte de atrás hay 2 personas que les van a inscribir su nombre y su teléfono. Vamos a dar un aporte de 5,000 pesos para ayudas del grupo, para refrigerio, para todo lo que se va a hacer, el material, todas las cosas que se van a hacer. Pero la idea es que ese dinero se revierta con el favor de Dios. Vamos a salir de deudas. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego, pido tu bendición, pido tu hermosa bendición sobre este grupo de tus hijos, Señor. Hemos querido traer orden
en las finanzas. Y yo te pido que este orden sea en nuestras casas, sea en nuestras proyecciones, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo poder de Satanás que ha traído endeudamiento, que ha traído pobreza a tus hijos, se rompe en el nombre de Jesús. Toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. Toda maldición se rompe en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos y bendigo a aquellas personas que están endeudadas, pero que toman la decisión hoy de salir de estas deudas, de tomar un proceso de pagar deudas. Oh Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios. Amén y amén. Asambleas de Dios, Ríos de Vida.